Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo amigos de Satel, Samaneo Televisión, bienvenidos una vez más a su programa Ecos de Reflexión. El día de hoy vamos a hablar sobre la paz, pero la paz enfocado desde la casa, porque mi casa es territorio de paz. Y para hablar sobre este tema, amigos televidentes, siendo las 3:06 de la tarde del 7 de julio, tenemos el agrado de tener una invitada muy especial. Ella es socióloga, especialista en gestión de procesos psicosociales. También es especialista en acción sin daño y construcción de paz. Tiene mucha experiencia en la transformación de conflictos. Ella trabaja en la alcaldía de Santiago de Cali. Y sobre todo, amigos televidentes, es una persona muy espiritual. Por eso quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de esta semana. Ella es Jennifer Luna Gómez. Jennifer, bienvenida a nuestro programa Ecos de Reflexión y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Javier, un saludo para ti, Dios te bendiga, un saludo cordial. Muchas gracias por la invitación. Saludo de una manera muy, muy especial a todas las personas que están escuchando en este momento este programa. Extenderles mi más fraternal saludo en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por aceptar esta invitación y también para que nos enseñe sobre ese tema tan importante. Mi casa es un territorio de paz. Y para eso quiero preguntarle, ¿qué tiene que ver ese tema, esa expresión? Mi casa es territorio de paz. Bueno, esa es como una declaración. En los últimos meses, como todos sabemos, hay a nivel mundial una pandemia y con ello como una petición a nivel mundial que reza quédate en casa. Entonces en todos los países hay campañas que dicen quédate en casa, quédate en casa. Y lo que ocurrió a nivel mundial es que al estar en cuarentena se dispararon las cifras de violencia, los casos de violencias familiares se dispararon contra las mujeres prioritariamente, pero también contra los niños, niñas, contra los adultos mayores. Entonces surgió con una compañera que se llama Emma Cecilia García, un proyecto que busca también, conjuntamente con esa declaración, quédate en casa, otra que es Mi Casa, Territorio de Paz. Luego se convirtió en un proyecto de la Alcaldía de Santiago de Cali en el que estamos trabajando, donde comunidades cristianas de diferentes denominaciones también aportan sus conocimientos y sus perspectivas. Es un proyecto colaborativo, horizontal, donde todas las personas desde su experiencia, desde su hacer, aportan para que la casa sea ese territorio de paz, ese primer territorio en el cual se puedan fomentar los valores de la cultura de paz. Entonces, Mi Casa, Territorio de Paz, ante todo, es como una búsqueda, como una declaración de fe, como una construcción constante. Y cuando estamos hablando como esa declaración de fe, de confianza, de las cosas buenas que nosotros queremos, ¿cómo podemos tener buenas prácticas de paz desde nuestras casas? Bueno, para eso es muy importante primero que todo entender qué es la paz, ¿sí?
Y como colombianos en los últimos años hemos estado como muy familiarizados con esa palabra. Sin embargo, ha sido como difícil lograr conceptualizar, como lograr entender qué es la paz. Hay personas que piensan que la paz es como un estado de quietud, ¿sí? Como un estado inmóvil. Pero la paz es mucho más que eso. La paz es dinámica, la paz es una búsqueda constante, una construcción del día a día. La paz es diversa. Hay personas de los estudiosos de la paz que no hablan de paz, sino de paces, hablan de paces, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que existen muchas formas de paz, existen muchas formas de construir paz. Hay algo muy, muy importante y es que la mayoría de los colombianos entendemos que paz es ausencia de guerra. Es decir, que si no hay armas, si no hay guerra, entonces hay paz. Y no necesariamente es así. La paz es mucho más que eso. La ausencia de violencia, la ausencia de guerra es solo un requisito básico fundamental. Pero incluso en Colombia se ha construido paz en medio de la guerra. Entonces, ¿qué es la paz? La paz no es solo ausencia de guerra, la paz no es solo ausencia de violencia. Trayendo eso a la vida familiar, es muy importante también comprender que una familia en paz no significa una familia que no tenga problemas, porque eso es imposible. Si una familia no tiene conflictos, si una familia no tiene problemas, eso es una voz de alerta. Algo no está bien. ¿Por qué? Porque los problemas y los conflictos son inherentes a los seres humanos. Y quienes estamos en una familia, pues somos seres humanos que nos enfrentamos a problemáticas, a conflictos, a dificultades, a situaciones que a veces pareciera que nos desbordan, que nos llenan como de una serie de emociones que a veces como que no sabemos tramitar muy bien. Entonces, ¿a qué se hace referencia a la paz? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que no es a la ausencia de violencia, es cómo la vamos a construir, cómo vamos a construir esa paz, cómo vamos a fortalecer esas relaciones familiares, aún en medio de los problemas, aún en medio de los conflictos que surgen, ¿sí? Cómo vamos a transformar esos conflictos para poder construir la paz, ¿sí? Hay diferentes tipos de paz, por ejemplo, Dios nos entregó una paz, ¿sí? Él dice, nos dijo, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es una paz que Dios nos da, ¿cierto? Él nos dio esa paz. Es decir, que esa paz lo que debemos hacer con ella es acercarnos a ella, recibirla. Pero hay otras dimensiones de la paz y tiene que ver en cómo me relaciono con los otros. Cuando hablo de mi casa, Okay. territorio de paz, es cómo me relaciono con las personas que viven en mi casa, ¿sí? Cómo puedo armonizar esas relaciones y construirlas día a día. Me parece muy bien. Jennifer, le comento, esta es una transmisión en vivo que se lo está realizando a través de la página de Facebook de Satel Lo Nuestro y también las personas que viven en el municipio de Samaniego nos pueden sintonizar a través del canal 30. Ellos también nos pueden realizar sus preguntas, sus inquietudes sobre este tema, Mi Casa, Territorio de Paz, al teléfono que aparece en pantalla. Entonces queremos agradecer a las personas que se están conectando en este momento a esta transmisión en vivo y las personas que empiezan a enviarnos esas preguntas para que usted nos aclare y nos responda. Una de las preguntas que nos está llegando en ese momento es cómo poner en práctica esa, esas acciones para convivir con las demás personas, teniendo en cuenta que todos somos diferentes. Bueno, una de las cosas también muy importantes que tiene que ver con la cultura de paz, bueno, una cosa es la paz, como un concepto, como una búsqueda. La cultura de paz, entonces, en ese mismo sentido, puede ser entendida como una construcción constante de todos los días. Entonces, para responder a esa pregunta, lo primero que debo decir es que es algo en lo que debemos perseverar todos los días. No es como que usted construye paz hoy o usted tiene un gesto de paz hoy y ya. No, esto es de todos los días. Es una construcción continua.
Entonces la cultura de paz la podemos entender como una construcción continua que realizan las personas, ¿sí? Para mejorar las relaciones con el otro. No solo para prevenir problemas o conflictos, no, es para mejorar las relaciones con el otro, para aprender a ser, es decir, para gestionar las emociones, ¿sí? Para entender los sentimientos, poder comprender cómo nos estamos sintiendo. Y una cosa muy importante que puede transformar o cambiar esas relaciones violentas que hemos heredado de nuestra cultura, porque para nadie es un secreto que estamos inmersos en una cultura muy violenta, en una cultura bastante carente de empatía. Entonces, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Bueno, primero, tener como toda la disposición para cambiar, digamos, la forma en que nos relacionamos con los otros y vemos allí pues unas formas que pueden dañar al otro. Hay algo muy importante, Javier, que generalmente siempre queda como desdibujado y es la relación que tengo conmigo misma, es la relación que tú tienes contigo, ¿sí? Como lograr escuchar qué me pasa, cómo me siento, ¿sí? Como Lo lograr, podríamos tomar como, señor. perdón, le decía que lo que estás mencionando lo podríamos tomar como tener un buen autoestima, querernos nosotros mismos, tener paz nosotros Bueno, mismos. el amor propio pasa por escucharnos nosotros mismos, pero son, digamos, cosas que están muy relacionadas, pero son diferentes. Yo necesito un espacio en el día donde yo pueda tener tranquilidad, donde yo pueda conectarme conmigo misma, o si de pronto en las prácticas cristianas, un momento de oración, donde pueda estar a solas con Dios, donde pueda escuchar un poco mi espíritu, mi alma, y donde Dios también pueda hablarme. Si de pronto hay una persona que no es cristiana o que de pronto no tiene la práctica de la oración, bueno, un momento de silencio, de meditación, como de hacer una reflexión del día y sobre todo hacerse preguntas como cómo me siento, por qué me siento así. Eso es muy importante a la hora de mejorar las relaciones con los otros, con las otras personas que conviven conmigo. En esos tiempos de confinamiento es muy normal que tengamos estrés, ansiedad, angustia. Y Javier, quiero decirte algo más. Mira, a veces los cristianos nos sentimos culpables por experimentar sentimientos o emociones como la tristeza, como la rabia. Y quiero decirles a todas las personas que me están escuchando que estos sentimientos son absolutamente normales. Sentir rabia, sentir ira, sentir tristeza, agonía, es algo como normal, ¿sí? Hace parte de nuestra humanidad. A lo que debemos prestarle atención es cómo reaccionamos cuando experimentamos esas emociones. Y es ahí donde debemos seguir unas indicaciones. Por ejemplo, la Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Quiere decir que en nombre de la ira usted no se puede enseguecer y dañar a los otros, sino que usted tiene que tomarse un tiempo para respirar. Como me estoy sintiendo enojado, entonces es mejor cuando te sientas enojado que no tomes decisiones, que no hables locamente, que no maltrates a otra persona con tus palabras o incluso a veces la violencia física entra cuando nos desbordan esos sentimientos. Que puedas transformar esa ira o esa tristeza en algo, en un momento de reflexión, de tranquilidad. Esa es la búsqueda constante en la que debemos estar siempre para que nuestra casa sea un territorio de paz. Mira, Jennifer, a nuestra línea de WhatsApp nos está llegando una pregunta y es enfocado a eso, a lo que acaba de mencionar. Y es, ¿cuál es el diálogo correcto que debemos tener en nuestro núcleo familiar cuando tenemos esos sentimientos, ya sea de tristeza, de Ok, pronto de agobio, de pronto de preocupación? bueno, hay algo muy importante y es que debemos, bueno, hay dos recomendaciones muy básicas. Habrían muchísimas otras, pero quiero compartir dos. La primera de ellas es, si estás profundamente enojado, profundamente indignado, es preferible que te des un tiempo para que puedas gestionar esa indignación o ese enojo. No es recomendable que tú hables porque vas a terminar maltratando al otro. Entonces es como un momento de calma. Si estoy bajo los efectos del enojo, es preferible como tratar de gestionarlo. ¿Qué significa tratar de gestionarlo?
Pues reconocer que estoy enojada, decirle a la otra persona, oye, estoy muy enojado en este momento, por favor, déjame 10 minutos que se me pase, no sé, respirar, tomar un vaso de agua, tratar de calmarse. Es una recomendación muy importante. Pedirle a la otra persona como que te regale unos minutos para que te puedas calmar un poco. El enojo también pasa por el cuerpo, es decir, yo lo siento en mi cuerpo, ¿sí? Yo siento que de pronto se me sube la sangre a la cara, o de pronto las manos se me ponen calientes, entonces es como tratar de regular eso y no tomar decisiones o insultar a la otra persona en ese momento. Si estás muy enojado, no es el momento para tener una conversación, no es el momento para tener un espacio de diálogo. El diálogo es fundamental en la construcción de paz, el diálogo es fundamental en la transformación de los conflictos. Entonces, mi segunda recomendación es que podamos desarrollar, esto se desarrolla poco a poco todos los días, desarrollar un diálogo, una comunicación asertiva. ¿Y qué significa eso? Significa que tú no estás solo pendiente de qué vas a decir, sino que ante todo estás en una disposición de escuchar al otro y de entender lo que te está tratando de decir. Un ejemplo muy rápido que les pongo aquí, un ejemplo para entender esto de la comunicación asertiva, es que cuando nos presentan a alguien, generalmente a los 2 segundos se nos olvida el nombre de la persona que nos acaban de presentar. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque estamos más atentos a cómo vamos a decir nuestro nombre que a escuchar el nombre de la persona que nos acaban de presentar. Asimismo ocurre en las discusiones familiares. A veces estamos más atentos en qué vamos a responder y no en una disposición de escuchar qué es lo que la otra persona me trata de decir. Y esos son ejercicios que poco a poco debemos implementar para que nuestra casa pueda ser ese territorio de paz. Y para tener también esa casa como territorio de paz, le queremos agradecer a la señora María Goretti que participa haciendo la siguiente pregunta. ¿Por qué muchas personas se dejan llevar por la ira? Bueno, eso sucede porque no tenemos inteligencia emocional. Eso sucede porque no sabemos gestionar nuestras emociones. Porque cuando tenemos ira queremos explotar y agredir al otro y luego nos estamos arrepintiendo de esas acciones. En estos tiempos de confinamiento, a mí me han notificado algunos casos, algunas mamás me han llamado a decirme, no, es que estaba tratando de hacer la tarea con mi hija y me llené de mucha ira y le pegué, la regañé, la golpeé, yo mejor la voy a sacar de estudiar, voy a acabar con esta niña. Cosas así me han dicho y bueno, digamos que en una conversación más profunda con estas madres, tratando de ayudarlas, una de las cosas que hemos identificado es que a veces se desahoga la ira con los hijos, ¿sí? Entonces tengo un cúmulo de situaciones difíciles y llega el momento en que exploto y entonces desahogo toda mi frustración, mi rabia por otras situaciones, porque tengo problemas con mi pareja, porque tengo problemas económicos, entonces desahogo toda esa ira con estos hijos y luego lo que sucede con estas mujeres es que se sienten absolutamente culpables y eso las llena mucho más de frustración y allí empieza a tejerse una espiral de violencias que es difícil romper. Además, porque son prácticas heredadas. Entonces, a nosotros nos enseñaron que se educa golpeando, ¿sí? Que se quiere y se demuestra el amor golpeando. Y que cuando uno tiene ira, entonces puede hacer y deshacer. De hecho, te cuento que hasta hace muy pocos años atrás, en nuestro país, existía un delito, bueno, existía una forma para defenderse ante la ley por delitos y era ira e intenso dolor, ¿sí? Entonces lo que rezaba esa ley es que si tú tenías ira o intenso dolor podías hacer lo que quisieras y no te hacías responsable. Eso ha Es cambiado como porque tener claramente... excusa, ¿no? Señor. Que le decía que eso es como tener una excusa. Yo puedo hacer lo Exacto, que quiero como... y digo no tengo ira.
Entonces, está absolutamente comprobado que puedes tener toda la ira que quieras y eso no justifica que maltrates a tu familia, ni que te maltrates a ti mismo. Existen maneras de gestionar la ira, sobre todo en espacios de quietud, como puedes salir a caminar, puedes, si quieres, puedes respirar, bueno, puedes incluso en un momento de ira, sí, puedes tener un espacio en que puedas expresar lo molesta que te sientes, pero eso no significa que vayas a acabar con tus hijos o que vayas a golpear a tu pareja. Digamos que hay un límite, ¿sí? Puedes hablar, hay algo muy importante para gestionar las emociones, y es hablar de lo que sentimos, ¿sí? Identificarlo, identificar esa emoción, dialogarla, conversarla, eso es súper importante. Usted está mencionando que es importante dialogar, pero ¿qué le podemos decir a esta persona que nos está escribiendo por nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753, que nos dice, después de dar un saludo, le quiere preguntar, si en el hogar todos son violentos, agresivos, no hay comunicación, ¿cómo manejar esta situación? Bueno, es algo bastante complejo, pero no es imposible, ¿sí? Ahora, hay algo muy importante a tener en cuenta. Dentro de la paz se construye en territorios. El primer territorio es mi cuerpo, mi vida. Allí yo empiezo a construir paz. Para esta persona que acaba de describir, que seguramente creció en un ambiente muy hostil, muy violento, la primera recomendación es que pueda fortalecer su relación hacia adentro, que pueda sanar algunas heridas que quizá este ambiente hostil y violento le ha dejado. Hay algo muy importante también a tener en cuenta. Bueno, en esta línea, el segundo territorio es la casa, el lugar donde vivimos. Pero allí yo voy a necesitar de los otros para construir un ambiente de armonía. Una sola persona no lo puede hacer, tiene que ser un compromiso entre varios, ¿sí? Así como de pronto en los últimos años hemos escuchado respecto a los procesos de paz en Colombia y en otros países que se hacen con diferentes actores, así ocurre en la casa. Si hay un actor que perturba y hay otros 5 actores que sí quieren construir unas mejores relaciones, tal vez se pueda hacer. Pero si esta persona está solita en esa, entonces la recomendación para esta persona es que primero fortalezca hacia adentro su relación consigo misma y que trate de persuadir a los otros habitantes de su casa respecto a los temas para tener una mejor armonía. Y si no es posible, la recomendación, si ellos no están interesados en construir un ambiente de paz, de seguridad, entonces la recomendación es para que busque un espacio donde pueda estar segura y tranquila, ¿sí? Porque es difícil tratar de construir paz con personas que no están dispuestas a hacerlo. Sin embargo, hay que intentarlo, hay que intentar de persuadir, hay que intentar de buscar la forma. Pero si no es posible y si esa persona está expuesta a violencia, la recomendación es que pueda encontrar un lugar seguro y tranquilo para esa persona. Muy bien. Queremos agradecer a las personas que están participando, haciendo sus preguntas. Este es el caso de Salomé Medina, quien nos hace la siguiente. ¿Qué actividades se pueden realizar en casa en momentos de una atención de discusión? Bueno, muchas gracias a Salomé por su pregunta. A ver, si en un momento de discusión me imagino que se refiere como a un momento de disgusto, a un momento de pelea, digámoslo así. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que esperar que se bajen los ánimos. Recordemos que las emociones pasan por nuestro cuerpo. Hay estudios que de hecho muestran como corporalmente cómo las emociones activan nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, la depresión, bueno, algunos estados de ánimo o algunas emociones como la felicidad, la rabia, en fin. No está bien tomar decisiones, digámoslo así, bajo los efectos de la rabia ni bajo los efectos de la felicidad. Las decisiones se toman en un momento como de equilibrio. Si la discusión está subida de ánimo, lo
más importante que tenemos que hacer es esperar a que nos calmemos todos, ¿sí? Eso es importante. A veces parece que se nos escapa de las manos y que empezamos a discutir, pero cuando identifiques eso, lo importante es como parar, ¿sí? Y esperar que se bajen los ánimos. Y sí es muy importante, cuando se bajen los ánimos, poder dialogar al respecto. No para reactivar la discusión, sino para identificar si de pronto podemos buscar una solución a esa situación que nos hizo discutir. ¿Qué actividades se pueden hacer después de que bajen los ánimos? Pues es muy importante poder acercar y fortalecer esas relaciones. Tal vez después de una discusión todo queda muy tenso, entonces poco a poco tratar de buscar un punto en que se pueda fortalecer la relación familiar. Hay una cosa muy importante a tener en cuenta, y es que todas las familias son diferentes, todas las familias son distintas, y dentro de las familias hay unos lenguajes mediante los cuales nosotros podemos compartir el afecto y el cariño. No todas las familias nos compartimos el afecto y el cariño con abrazos y besos. Hay familias que lo hacen de una manera diferente, con actos de servicio, de pronto de una manera distinta. Hay familias que de pronto les queda más fácil pasarse una notica o un mensaje de WhatsApp que hablarlo personalmente. Y esos lenguajes que se construyen dentro de la familia también hay que respetarlos, tenerlos en cuenta. Cada familia tiene su código de comunicación. Entonces, si para una familia es difícil decir, oye, discúlpame, sino que lo hacen compartiendo un cafecito o de una manera más indirecta, digamos que ese también es un lenguaje dentro del entorno familiar que debe ser reconocido y tenido en cuenta. Entonces, digamos, considerando esos lenguajes que se construyen dentro de casa, con los seres con que vivimos allí, nuestra familia, con las personas que vivimos, teniendo en cuenta ese lenguaje, asimismo, es la recomendación para acercar una reconciliación o fortalecer las relaciones familiares. Y ahorita que estamos dando recomendación, en este momento que está dando recomendaciones, ¿qué le podríamos? A veces es necesario un espacio de atención psicosocial antes de denunciar, pero sí es muy importante denunciar. Se entiende que en algunos lugares es difícil porque el acceso a la justicia es complicado, porque los lugares donde se hacen las denuncias quedan muy lejos, en fin. Pero digamos que en primera instancia es recomendable pues realizar la denuncia de los hechos. Ahora, si no se puede por diversas circunstancias, es importante activar una red de apoyo. Es decir, si alguien está siendo víctima de violencia, la recomendación es para que pueda realizar una denuncia, para que pueda, si no puede realizar la denuncia, entonces la recomendación es para que pueda buscar ayuda. Buscar ayuda ¿de quién? Bueno, buscar ayuda de la familia, de alguna amiga, de algún amigo, de pronto en la comunidad cristiana, alguien que pueda extender una ayuda para que pueda salir de esas violencias. Bueno, respecto a la envidia, hay algo muy interesante para reflexionar, y es que existen muchos tipos de envidia, ¿sí? Hay una envidia que es normal, que es natural, y es cuando una persona de pronto adquiere algo y a mí de una manera muy benigna, digamos así, se me antoja lo que la otra persona tiene. Pero hay otro tipo de envidia que es muy nociva, que es muy patológica, en la cual incluso se necesita ayuda, y es cuando yo no quiero que la otra persona tenga lo que tiene. No porque lo quiera para mí, sino porque hay un sentimiento que me invade, y es que yo no quiero que esa persona tenga lo que tiene, ¿sí? Así sea algo insignificante, así sea algo muy grande, muy importante, el sentimiento que acompaña y que de pronto en el cual se necesita una intervención. Si de pronto alguna persona cristiana experimenta ese sentimiento, pues se recomienda como que se evalúe y que pida también como una ayuda espiritual al respecto, y es el sentimiento de que no quieres que la otra persona tenga lo que tiene, así no lo quieras para ti, ¿sí? Ahora, no hay que satanizar, como te digo, no hay que satanizar la envidia, porque a veces la confundimos
Y hay estados que son normales, supongamos que alguien se compró, no sé, una bicicleta y yo me antojé de una bicicleta y pues eso no significa que exista maldad en ese deseo, ¿sí? Pero si la otra persona se compró una bicicleta y yo no quiero es que esa persona tenga esa bicicleta porque hay unos sentimientos dentro de mí que me llenan de cosas negativas al respecto, pues a eso sí hay que prestarle atención, porque detrás de esos sentimientos hay muchas actitudes que son dañinas, que pueden perturbar no solo a la otra persona, sino y ante todo a la persona que experimenta los sentimientos. Es decir, esos sentimientos como un poco dañinos para el ambiente y para la misma persona. Bueno, amigos televidentes, queremos pedir una disculpa por la falla que se nos presentó, una falla técnica. Ya estamos retomando la transmisión y vamos a aclarar y a responder las preguntas que quedaron pendientes. Claro que sí. Muy bien. Entonces, habíamos quedado que la señora María Goretti Lozada nos hablaba qué debemos hacer cuando no denunciamos, cuando tenemos miedo. Ok, bueno, habíamos entonces planteado que es importante un apoyo psicosocial, es importante buscar ayuda. Hay unas instancias del Estado, por ejemplo, en Colombia, si es una mujer víctima de violencia física, psicológica, lo importante es que pueda comunicarse con la línea de atención, la línea púrpura 155, completamente gratis, y buscar apoyo psicosocial. También es importante activar las redes de apoyo, ¿sí? ¿Cómo se activa? ¿Qué es una red de apoyo? ¿Cómo se activa? Bueno, estamos hablando de redes de apoyo familiar, redes de apoyo incluso en la comunidad cristiana, alguna amiga, algún amigo. Es importante buscar ayuda, porque la violencia se escala, va creciendo, va creciendo. Y tristemente, los casos de violencia contra las mujeres terminan en feminicidio. Y, por ejemplo, la violencia contra niños y niñas, bueno, deja unas secuelas para toda la vida y son también foco de otras violencias, de esas violencias futuras. Entonces, algo muy importante es buscar ayuda, ¿sí? Listo, no se denuncia por miedo, a veces no se denuncia también porque está muy lejos el lugar para realizar la denuncia, porque hay mucha tramitología, porque a veces las rutas de atención no funcionan como deberían. Pero hay una cosa que es fundamental y es que debemos buscar ayuda, debemos buscar ayuda. A veces para superar esa etapa del miedo es necesario un acompañamiento psicosocial, es importante. Hablar del tema, reconocerlo y buscar una manera de romper con esa violencia, que no se quede en un ciclo infinito, ¿sí? Sino que podamos romper esa violencia, que podamos transformarlas en formas pacíficas de vida. Eso es importante. Y eso no se logra de la noche a la mañana, eso es un proceso en el que participan muchas personas, por ejemplo, hemos visto cómo muchos líderes, pastores, pastoras, bueno, muchas personas de las comunidades religiosas, los curas, pueden aportar en ese proceso, ¿sí? Lo importante es buscar ayuda, sea una psicóloga, sea, no sé, un profesional psicosocial, pero lo importante es buscar ayuda, sea una amiga, sea una hermana, lo importante es buscar hablar, no quedarnos ayuda. callados. Exacto, es importante palabra sería hablar. dialogar. Francisco Zuluaga, en la otra transmisión, nos hacía la siguiente pregunta. Dice, en esta época de confinamiento, donde la gran mayoría de colombianos hacemos uso del teletrabajo, ¿qué tan veraz se podría hacer la frase, jamás lleves el trabajo a la casa? ¿Podría ser la causante de darle la vuelta al tema planteado?
Listo, muy importante esa pregunta. Me encanta esa pregunta porque responde a una realidad que muchos eh, enfrentamos hoy, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer allí? La frase no llevar trabajo a casa, pues en este momento incluso lo que hacemos es trabajar desde casa, pero lo que se recomienda es que podamos establecer unos límites, que podamos establecer unos límites, que podamos establecer unos horarios y unas tareas, incluso unos espacios de trabajo, espacios físicos dentro de la casa, que se pueda adaptar dentro de la casa a un espacio que sea el espacio para trabajar, y que ese espacio se ocupe en un horario determinado, porque la familia también necesita un horario y necesita un espacio. Entonces, ese no llevar trabajo a casa lo podemos transformar en una situación de establecer unos horarios de trabajo en casa, no desbordar los horarios de trabajo en casa. Y eso de pronto es difícil. ¿Por qué? Pues porque nos estamos adaptando, estamos aprendiendo nuevas formas, incluso estamos aprendiendo nuevas herramientas, nuevas plataformas, pero es algo que no podemos perder de vista, debe estar allí y debemos encontrar un punto de equilibrio donde nuestra familia no se vea perjudicada, donde nuestra familia no se vea desplazada por el trabajo, sino que podamos, como dice la Biblia, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Y enfocado a ese trabajo que toca llevar en casa, ¿cómo podríamos tener esa construcción? ¿Cómo podríamos hacer esa construcción de paz en nuestras casas cuando los vecinos, los que viven en nuestro entorno, también tienen que hacer diferentes actividades que de pronto nos incomoda a nosotros? Bueno, esto va por partes, ¿sí? Entonces, como hablábamos, lo primero y lo más importante es mirar esas relaciones internas, ¿sí? Mi relación conmigo misma, eso es importante. Entenderme a mí misma, escucharme. Si eres cristiano, evangélico, católico, bueno, también es importante mirar esa relación con Dios, la relación con el Creador. Eso hace parte pues como de esas cosas internas, eso que depende de nosotros exclusivamente. Para armonizar y lograr construir relaciones de paz dentro de casa, ahí sí necesitamos, digamos, la complicidad de los otros que viven dentro de casa. Y ese ya es otro nivel. Tengo que entrar en diálogo, no solo con palabras, sino también y ante todo con hechos y actitudes para tejer esa paz dentro de casa, de los que vivimos en casa. Ahora, para tejer unas relaciones de paz con los que viven en mi barrio, en mi comuna, bueno, eso tiene un nivel, digamos, un poco más alto, al igual pues que aportar a la construcción de paz en el país o en la ciudad. Sin embargo, cuando se construye paz desde dentro de una casa, cuando yo cumplo con eso, estoy aportando a la construcción de paz de mi barrio. A veces es difícil relacionarnos con los vecinos porque hacen mucho ruido, porque son incómodos, bueno, porque hay muchos conflictos. Pero entonces les digo, si es difícil a veces relacionarse con las personas que amamos, es decir, con nuestra familia, pues cuánto más de pronto con los vecinos. Sin embargo, hay que procurarlo, hay que procurar hacerlo, hay que procurar sobre todo tener unas relaciones de respeto y empatía con los otros, considerando al otro. Dicen que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Yo incluso lo repito muchas veces. Más que eso es ponerse en la piel del otro, entender qué es lo que el otro siente, qué es lo que el otro está sintiendo, ¿sí? Es tratar de comprender en esa profundidad las relaciones y entender al otro como en esa profundidad sin desconocer también la importancia de comprenderme a mí misma. Algo como, sí, comprender, como les digo, cómo me siento, porque a veces no escuchar eso que el cuerpo, la mente, las emociones nos dicen es lo que nos lleva nos empuja un poco a ser hostiles y violentos con los otros, es porque no hay una relación armónica conmigo misma. Entonces, por eso es importante, pues, como escuchar. Podríamos decir que mi casa Territorio de Paz tiene unos pilares fundamentales y entre esos está el diálogo, el ponerse los zapatos del otro.
En la piel del otro. Bueno, En la piel mi del Casa otro. Territorio de Paz es un, exacto, mi Casa Territorio de Paz es un proyecto, una iniciativa, como te decía, como una declaración, que desde muchos enfoques busca que nuestra casa sea un territorio de paz, que nuestra familia sea ese espacio en el que podamos tejer y construir relaciones de paz. Tiene muchos enfoques, entonces tenemos la cultura de paz, la salud mental, la promoción de la salud mental, también el cuidado de la salud, el cuidado del cuerpo, hay unos elementos nutricionales importantes también, sobre todo porque en estos tiempos de pandemia, pues debemos tener nuestro sistema inmunológico pues bien puesto, ¿cierto? La nutrición es muy importante, hay noticias, por ejemplo, que han hablado de el tema de la obesidad por estos tiempos que se puede disparar, pues porque las personas hacen poca actividad física y además la ansiedad lleva a que podamos comer mucho y sobre todo alimentos que no alimentan. Entonces, digamos que también la paz pasa por eso, por cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física, cuidar nuestra vida espiritual. Entonces la cultura de paz pasa por el cuidado, ¿sí? Es fundamental. Cuidarme a mí para poder cuidar a otros. Ese también es un fundamento de la cultura de paz. Entonces, más allá del diálogo, de la tolerancia, que son cosas que, mire, usted habla con la gente, con las personas que han denunciado casos de violencia familiar y la tienen clarísima. La gente sabe cómo se construye paz, saben la importancia del diálogo, de la tolerancia, del respeto, pero a la hora de ponerlo en práctica, algo falla, porque son incluso las personas que han estado en conciliaciones familiares, con unos problemas gravísimos de violencia familiar, los que tienen más claro cómo se construye paz. ¿Sí? Eso es una paradoja. Pero entonces quiere decir que la construcción de paz, más allá de saberla conceptualizar, es ponerla por obra. De nada me sirve a mí saber qué es tolerancia si yo no soy tolerante. De nada me sirve a mí saber qué es respeto y la importancia del respeto dentro de la familia si yo no soy respetuosa. Entonces, otro punto transversal en la construcción de paz para que mi casa sea un territorio de paz es poner por obra, sí, poner por obra todas estos valores de la cultura de paz.